Ya hemos considerado, hermanos, las diferencias entre la gracia salvadora y los dones espirituales. Asimismo, ya consideramos la naturaleza de estos dones espirituales, por lo que a partir de ahora nos corresponde introducirnos de lleno, ahora sí, en la consideración de los dones espirituales mismos. Así que a partir de ahora, hermanos, estaremos meditando en cada uno de estos dones que fueron derramados desde el día del Pentecostés. Y para introducirnos en nuestro asunto, hermanos, nos es necesario primeramente establecer lo siguiente. Los dones espirituales podemos distinguirlos en dos grandes categorías. Los dones espirituales pueden ser distinguidos en dos grandes categorías. La primera de ellas son los poderes y deberes en la iglesia, y la segunda categoría son los deberes solamente. La primera es de aquellos dones que consisten en poderes y deberes, y aquella otra categoría de dones que consisten solo en deberes. En cuanto a la categoría de los poderes y deberes, cuando hablamos de poderes y deberes en la iglesia, debemos decir que lo decimos porque, aunque van juntos, no tuvieron la misma temporalidad, pero cuando el poder es dado por Cristo y hay deberes en el ejercicio de ese poder para los fines de su reino espiritual, entonces allí podemos decir que hay un oficio en la iglesia. Es decir, llamamos poderes y deberes porque hay una tarea, un deber que hacer que requiere para eso poderes. Y cuando decimos poderes, estamos hablando de estos poderes que son producidos o efectuados como efectos del poder del Espíritu Santo. Dentro de los poderes y deberes dentro de la iglesia, que son, decíamos, frecuentemente caracterizados en los oficios, tenemos dos subramas o subdivisiones, que son los poderes y deberes extraordinarios o tal vez oficios extraordinarios, y los poderes y deberes ordinarios u oficios ordinarios. De igual forma, aquellos dones que consisten en deberes solamente también pueden distinguirse en dos subcategorías, que son los deberes extraordinarios y los ordinarios. Así que, si se fijan, tenemos en estas dos categorías que coinciden o convergen ambas en sus subdivisiones, que ambas tienen poderes y deberes extraordinarios y otros ordinarios, y así. De esta forma, podríamos incluso replantear estas divisiones para distinguir dos grandes ramas y decir que hay entonces dones
extraordinarios y dones ordinarios. Sin embargo, dentro de esos dones extraordinarios hallaremos oficios, es decir, deberes con poder para ello, y deberes, así como también dentro de los ordinarios encontraremos oficios y también encontraremos solamente deberes. Pero estas cosas, hermanos, y la manera en la que lo hemos planteado va a ir teniendo un poco más de sentido en la medida en que lo vayamos estudiando en cada uno de los casos para darnos cuenta de que la división no puede ser tan simple y no puede ser tan blanco y negro para decir todo así o todo asá, porque no todo es igual. Y porque los dones no operan en todos igual o de la misma forma, y para unos dones o uno de esos dones incluyen los oficios o viceversa, los llamados incluyen dones, que algunos son extraordinarios y otros son ordinarios, y así. Así que el tema en sí mismo pudiera sonar un poco complejo en cuanto a sus divisiones, pero va a ir cobrando sentido, hermanos, a medida que vayamos avanzando. Así que al entrar en este tema de los dones, al introducirnos a la consideración particular de cada uno de los dones, primeramente nos enfocaremos en los poderes y deberes extraordinarios, para luego considerar los ordinarios. Primero entonces nos enfocaremos en los poderes y deberes extraordinarios. Luego de eso vamos a ver cómo estos y todo lo que era extraordinario cumplió su propósito y por qué y cómo lo cumplió. Y luego vamos a trasladarnos a los ordinarios. De manera que en esta oportunidad, para seguir el orden establecido en Efesios 4:11, que nos dice que el Señor puso a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, vamos a comenzar entonces con los poderes y deberes extraordinarios, y dentro de los poderes y deberes extraordinarios o los oficios extraordinarios, vamos a introducirnos o comenzar con el oficio de apóstol. Pues es el primero y veremos el más extraordinario de todos, el que posee en mayor extensión o cantidad y en mayor grado los dones de los que fueron derramados en el Pentecostés. Pero no vamos a ver todo el oficio apostólico por sí mismo. Solo vamos a ver en esta oportunidad aquellas cosas que son asociadas a los dones, que son parte o son necesarios para el oficio apostólico. Así entonces, ese será nuestro enfoque, el oficio apostólico en relación con los dones y cómo se están ejerciendo en el oficio.
Para empezar, diremos que existen 4 elementos indispensables que constituyen a un oficio con poderes y deberes extraordinarios en la Iglesia. Y consecuentemente, estas 4 cosas o estos 4 elementos son requeridos para el genuino reconocimiento de un oficio extraordinario. ¿Cómo vamos a identificar un oficio extraordinario? Tiene 4 características principales. Y sobre todo cuando estamos hablando del oficio apostólico de manera particular, el oficio apostólico como oficio extraordinario tiene 4 características muy particulares de su oficio. Estas 4 características hacen el oficio extraordinario del apóstol. Si estas 4 características no están, entonces el oficio tampoco está. A fin de que pueda haber un oficio apostólico, deben estar estas 4 características. Si no están, no hay oficio apostólico. Y estas 4 características o 4 elementos serán nuestros encabezados para la exposición del oficio de apóstol. Y se las voy a ir enunciando a medida que vayamos entrando en cada una de ellas, hermanos, pues serán un poco extensas. El primer elemento indispensable que constituye a un oficio con poderes y deberes extraordinarios, en este caso el del apóstol, es, número 1, un llamamiento extraordinario. Lo primero que hace a un oficio extraordinario es un llamamiento extraordinario. Vivimos en la época más osada, atrevida e insolente de la historia de la Iglesia en lo que a los dones y oficios se refiere, hermanos. Luego de que aumentaron los que se autodenominaron profetas, y ya había muchos profetas por todos lados en el evangelicalismo, entonces comenzaron a aparecer los autodenominados apóstoles. Pues algunos no contentos con el sentimiento que les producía el supuestamente llamarse profetas, y ya que había muchos profetas, para sobresalir por encima de los demás, comenzaron a autonombrarse apóstoles. Pero esto no es otra cosa, hermanos, que un atrevimiento. Es una insolencia que no se ha visto en toda la historia de la Iglesia, sino hasta nuestros días. Nadie en ninguna época de la Iglesia había salido tanto como ahora. Ciertamente, hermanos, vemos en la Escritura que para tiempos de de los apóstoles, ya había falsos apóstoles y había obreros fraudulentos que se hacían llamar apóstoles. ¿Cuántos había? No sabemos, pero ya había. Aunque pensamos que no tantos como hay hoy en día, hermanos. Nuestros antepasados en la fe, los puritanos, tenían que lidiar con la pretensión papal de la sucesión apostólica desde Pedro. Pero ahora nosotros, hermanos, tenemos que lidiar con cientos de personas que se autodenominan apóstoles tan solo en Latinoamérica. Para tiempos de la época puritana,
esto no era típico, hermanos. No era común que alguien se levantara a decir yo soy apóstol. Muy probablemente habría terminado en la hoguera. Había una moral mayor, un temor de Dios mayor. Pero lo que había en cuanto a esta parte de desear vincularse al oficio apostólico en la época puritana era más bien que el Papa decía ser el sucesor de Pedro y que por lo tanto ostentaba, decían ellos, los poderes y facultades del oficio apostólico. Pero no vamos a debatir con todos esos pseudoapóstoles acerca de su autenticidad, hermanos, solamente estableceremos los elementos mostrados en la Escritura para la existencia y reconocimiento de un oficio u oficial apostólico de estas características. Y lo primero que es indispensable para que haya un oficial extraordinario apostólico es un llamamiento extraordinario a su cargo, tal como ningún otro llamamiento puede tener. Y esto, hermanos, es muy particular del oficio apostólico y es único del oficio apostólico. Es decir, los demás oficios también, algunos de ellos requieren el llamamiento. Sin embargo, el llamamiento apostólico es un llamamiento extraordinario porque tiene características únicas que no son requeridas en los demás llamamientos. Vayamos a verlas en la Escritura, en Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15. El Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15, dice la palabra del Señor. Y subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Y ordenó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran potestad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hasta allí. Como podemos observar, hermanos, el llamamiento de los 12 apóstoles, en este caso, tuvo varias características y vamos a ver que algunas de ellas son únicas, si no es que la mayoría de ellas, pero algunas de ellas son únicas para ellos. Primero, vemos un llamado soberano, pues dice el versículo 13, subió al monte y llamó a los que él quiso. Así que observen que no era que los discípulos entraron al seminario para ser apóstoles, ni se apuntaron en la lista para que fueran tenidos en cuenta para ser apóstoles, ni fueron progresando de pastor a evangelista, de evangelista a profeta, de profeta entonces a apóstol. No, sino que fue Cristo, observen, Cristo quien los escogió y los llamó mientras aún ellos estaban desempeñando diligentemente sus labores seculares. Ellos no estaban buscando esa tarea ni esa labor,
y el Señor los buscó a ellos y los llamó personalmente a ellos. Este llamado no parte entonces de los deseos ni aspiraciones de las personas, sino que muchas veces es incluso contrario a los deseos y a las aspiraciones de ellas, como en el caso del apóstol Pablo. Recuerden ustedes que el apóstol iba en el camino a Damasco, ¿y qué iba a hacer? Él tenía el propósito de hacer lo contrario contra el Señor. Pero el Señor dijo: yo te llamo a ti, pero yo quiero ir a Damasco a hacer lo contrario. Y el Señor dijo: no lo vas a hacer, vas a hacer lo que yo te digo. Observen pues entonces que en segundo lugar este llamado es pues, como decíamos, hecho directamente por nuestro Señor Jesucristo. El Señor no fue, observen esto, no le dijo, primero, no mandó una carta y le dijo a alguno de ellos: por medio de esta carta te autorizo para que tú seas el apóstol, así que ven a mí y acá te espero. Eso no ocurrió, hermanos. Observen que el Señor directamente les habló a ellos. Tampoco envió a alguien y les dijo: mira, ve con fulano y dile que yo lo llamo para que sea mi apóstol. Eso tampoco ocurrió, sino fue Cristo directamente en persona. Observen, hermanos, en persona, quien se dirigió directamente a esas personas y los llamó. Y eso fue lo primero que hizo en su ministerio: ir a caminar. Miren, hermanos, a caminar hasta donde estaban esas personas, llegar a ellos y personalmente decirles: ven, sígueme. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. No solo como suceso, sino que no se repite en ningún otro oficio así. Observen que los profetas, por ejemplo, no eran llamados de esta forma. Recuerden a Eliseo. Oyó Eliseo la voz de Dios que le dijo: tú vas a ser mi profeta, Eliseo. ¿Pasó así? No. Llegó Elías, le echó su manto encima y ya está. De manera que ni el oficio profético, ni el oficio de evangelista, ni el oficio de pastor y de maestro requieren en este caso este llamado extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Porque otra vez es un llamado hecho en persona. Ningún otro ser o concilio tiene poder o facultad para nombrar a ningún apóstol, sino únicamente nuestro Señor Jesucristo. Ningún ser, ningún ángel, ninguna persona, ni iluminado, y ni siquiera ningún concilio de iglesias o de eruditos o de quien sea, tiene facultad para nombrar o llamar a un apóstol. La Escritura nos dice que el único que tiene poder y facultad de llamar a los apóstoles es Cristo. Y, ojo,
Otra vez, en persona. Ahora, esto porque este llamamiento a los apóstoles no fue una suposición, como hoy en día aquellos que se pretenden apóstoles hacen. Suponen que el Señor les llamó. Este llamamiento no fue una intuición, ni fue una implicación, y tampoco por medio de una visión, como algunos hoy en día dicen. No, sí, bueno, es que el llamado, sí, lo tiene que hacer Cristo y así también me lo hizo a mí. Sí, ¿qué pasó? Yo tuve una visión y un sueño. Pero hermanos, eso no fue así. Es decir, el llamado tiene que ser hecho en persona y tiene que ser específico. Pues algunos dicen, no, es que yo tuve un sueño y vi al Señor y ¿qué dijo? No, pues estuvimos platicando de muchas cosas y como lo vi y según ellos en su mente piensan que lo vieron y hablaron con él, ya por eso entonces les da derecho de ser apóstoles. Eso no es así, hermanos. No se intuye que solo por verlo u oírlo ya es un llamado, o cuenta como que ya lo vi y ya cumplí el requisito para que pueda ser un llamado extraordinario. No, hermanos, porque también otros anduvieron con el Señor y lo vieron, y eso no significaba que eran apóstoles. El Señor, por ejemplo, el Señor mismo habló a Ananías, ¿se acuerdan? Y le dijo, Ananías, ve, porque allá está Saulo y está orando. Pero ese mandato para Ananías no le constituyó como apóstol. Y aunque hubiera sido una visión, no lo constituyó como apóstol. Así, en el caso del apóstol Pablo, por ejemplo, pues algunos dicen, pero el apóstol Pablo no estaba con el Señor ahí cuando les llamó a esos 12. Pero el apóstol tuvo su llamamiento específico. Y el apóstol Pablo no se imaginó que el Señor lo estaba llamando. El apóstol no intuyó que porque como había quedado ciego del resplandor del cielo, eso significaba que ahora iba a ser apóstol. No, ni lo dedujo por las cosas que escuchó, sino que fue un llamado claro, específico y directo del Señor en persona. Acompáñenme a Hechos capítulo 26, versículo 15. Dice la palabra del Señor. El apóstol aquí está narrando su llamamiento y dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Y miren, porque para esto te he, ¿qué? Aparecido. Miren, no dice porque para eso estás en este trance y en esta visión. No, el Señor se le apareció en persona, hermanos. Literalmente, como a los discípulos de Emaús que iban caminando con una persona con ellos, así se le apareció al apóstol en persona. ¿Y para qué? Dice el versículo,
para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que, miren, me apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para abrir sus ojos, miren, para volverlos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y parte en la herencia entre los santificados por la fe que es en mí. Hasta allí. Miren, hermanos, observan lo específico del llamado. Primero, que es Cristo mismo en persona quien le aparece al apóstol para designarlo. No estaban platicando del clima o del cómo les había ido en la semana. No, el Señor le apareció y le dijo clara, directa y abiertamente: yo te pongo como ministro y testigo de las cosas que has visto. Que claro es eso, ¿no les parece? Y esto se evidencia también en otras partes de la Escritura, como el apóstol Pablo es llamado en persona, también directamente por nuestro Señor Jesucristo. Le dice el Señor que lo pondrá como ministro y testigo de las cosas que vio y que vería luego. Y observen que esta expresión ministro y testigo es el mismo lenguaje que nuestro Señor Jesucristo usó para con los demás apóstoles en Hechos 1:8, en Hechos 2:32, en Hechos 3:15 y en Hechos 5:32. Los apóstoles dicen que para eso los puso el Señor, como ministros y testigos de la resurrección de Cristo. El apóstol, una de sus propósitos era ser testigo de la resurrección de Cristo, es decir, que le vieron resucitado para que pudiera ser testigo de haberlo visto resucitado. Tenía que haberlo visto en persona que se puede tocar, como Tomás que metió su mano en las heridas. Persona que puede comer como los discípulos de Emaús le vieron comer al Señor. Esa es la prueba de la resurrección. De otro modo, alguien dirá, no, es que lo que estaban viendo era su espíritu, pero era tan fuerte que parecía que era real, como decían los docetistas, ¿se acuerdan? Pero esto no era así, sino vieron a Cristo, a la persona del Señor, como Dios y como hombre. Pero en el caso del apóstol Pablo, observen, hay un llamado específico para ir a predicar el evangelio a los gentiles en este caso. Miren pues el claro y específico llamado de parte de Cristo al apóstol en persona para ir a los gentiles. Mientras que los demás apóstoles habían sido inicialmente enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y se les dijo: no vayáis por camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en Mateo 10:5. Y la razón de esto, hermanos, es que en un sentido pactual, nuestro mismo Señor Jesucristo fue enviado también a las ovejas perdidas de la casa de Israel, nos dice Mateo 15:24. Y es en ese sentido, pues, hermanos, que el apóstol Pablo es enviado ahora
a los gentiles. Ahora bien, es en este sentido pactual de haber sido inicialmente enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel que, en tercer lugar, vemos que los 12 apóstoles tenían un doble llamamiento, misión y comisión, o un doble apostolado. Su primer llamamiento estaba supeditado al ministerio personal de Jesucristo, así como lo dice el texto en el versículo 14. Están ahí en Marcos 3:14. Dice, y ordenó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Se fijaron? Ordenó a 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él. Miren la primera tarea, para que estuvieran con él. Segunda tarea, para enviarlos a predicar. La expresión para que estuvieran con él nos enseña cómo Cristo, como nacido bajo la ley, era un ministro de la circuncisión para la verdad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los padres, como dice Romanos 15:8. En el desempeño de este ministerio personal era necesario que tuviera ayudantes para preparar su camino y su obra y asistirle en esa tarea que estaba realizando. Y es en ese sentido que estos 12 tenían particularmente un doble llamamiento, siendo el primer llamamiento y trabajo asistir a la persona de Cristo cuando estaba en su ministerio terrenal aquí en la tierra, y segundo, salir a predicar cuando Él se los ordenara. Ahora bien, debemos decir entre paréntesis que aquella restricción que les había sido dada al principio a estos 12 de solo ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cesó a la muerte de Cristo. Esta restricción cesó e incluso nuestro mismo Señor Jesucristo dio por terminada esta instrucción cuando los envió a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera entonces, hermanos, que es necesario que tengamos claro que esa restricción desapareció cuando el Nuevo Testamento se inauguró con el descenso o derramamiento del Espíritu Santo. Pero el segundo llamamiento a ese oficio de apostolado que tenían estos apóstoles es el que correspondía a su oficio de ser testigos de Cristo y de su resurrección en el establecimiento del cimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, yendo a predicar así para este establecimiento. Ahora bien, y para el ejercicio de este segundo llamamiento de ir a predicar el Evangelio a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, para hacer esta labor, para hacer la labor del establecimiento o cimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, era necesario para el ejercicio de este oficio que se les concediera entonces también un poder extraordinario. Así que pasemos a nuestro segundo elemento indispensable que constituye a el oficio de apóstol, que es un poder extraordinario. El segundo elemento indispensable para el oficio apostólico es un poder extraordinario. Volvamos a Marcos capítulo 3 y leamos nuevamente del 13 al 15. Dice:
y subió al monte, y llamó a los que él quiso, y vinieron a él, y ordenó a 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar. Y miren, 15, y para que tuvieran potestad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hasta allí. Observen la relación íntima que se declara, hermanos, entre el llamado de los apóstoles y las facultades que recibieron en el versículo 15. Es decir, fueron llamados y se les dio esta potestad. No se puede decir que fueron llamados y pues órale, hagan su trabajo y pues a ver cómo les va. Si llegaran a necesitar algo, me avisan. No, hermanos, el Señor desde que los llamó, los facultó, los capacitó con potestad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Observen que fue así. Pues es en el mismo momento del llamado que se les otorga estas facultades. De manera que el segundo elemento indispensable que constituye a un oficio apostólico extraordinario es un poder extraordinario comunicado a las personas que fueron llamadas, poder que les permite ejecutar adecuadamente todo deber para el que fueron llamados. Si hay un llamamiento para una labor extraordinaria, entonces había de haber un poder que les permitiera ejercer adecuadamente o hacer adecuadamente la tarea a la que fueron llamados. En una economía que es espiritual y en la que por ende somos incapaces de servir o actuar, debe ser evidente e indiscutible que todo ejercicio y eficacia de cualquier oficio depende plenamente de la comunicación de dones, ya sean ordinarios o extraordinarios. Piénsenlo, hermanos. Si los apóstoles son llamados para echar el cimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, y si la iglesia del Nuevo Testamento es la economía espiritual de las realidades espirituales, como habíamos visto ya, y sabiendo que nosotros somos totalmente incapaces para todo bien espiritual por nosotros mismos, y todo lo que actuemos por nosotros mismos sin el poder del Espíritu Santo no sirve de nada para la institución eclesiástica nueva que es netamente espiritual. Entonces es indiscutible que todo ejercicio o eficacia que se pueda hacer en pro, dentro, para la nueva institución eclesiástica depende completamente de la comunicación de dones. ¿Sí me siguieron? Sean ordinarios o extraordinarios, todo depende de la comunicación de dones. No podríamos hacer nadie, absolutamente nada, sin la comunicación de dones, poderes, capacidades espirituales para ejercer los ejercicios y actos de una economía que es espiritual. ¿Me sigue? De esta manera, entonces,
donde estos dones están ausentes en cualquiera de los oficios, entonces no puede haber ejercicio del oficio. Y si no hay ejercicio, no hay oficio. Y entonces no hay nada. ¿Me siguieron? ¿Cómo vamos a hacer la labor dentro de la institución eclesiástica del Nuevo Testamento, que es toda esa labor, es espiritual? ¿Cómo la vamos a hacer sin dones, sin capacidades espirituales comunicadas a los que las deben hacer para ello? Y sobre todo, imagínense a los que son llamados a oficios, a ejercer oficios. ¿Cómo van a ejercer un oficio sin dones? Si alguien no tiene dones correspondientes a un oficio, es porque no hay un oficio. ¿Me explico? Tomamos a alguien y decimos, yo creo que se le ve ahí, se le ve la zanca al pollo, como que sí ha de tener dones para esto o para el otro. Lo ponemos y no puede hacer nada. No hace nada. ¿Qué está mostrando? Que no hay dones ahí. Si no hay dones, pues es porque no hay oficio. No hay un oficio en esa persona. Un llamado a un oficio. Porque si hay un llamado, invariablemente habrá dones. Si es un llamado extraordinario a un oficio extraordinario, entonces habrá con él dones extraordinarios para ejercer ese oficio. Si es un llamado a un oficio ordinario, también habrá dones, aunque sean ordinarios. Sí, vamos a ver que ese término puede parecernos un poquito peyorativo, pero en realidad no lo es así. Pero habrá dones también ordinarios para que se ejerza ese oficio, y esa es la forma en la que nosotros identificamos el llamado. Nosotros no podemos, ni estábamos ahí cuando el Señor llamó a tal pastor para el oficio. Nosotros no lo oímos, nosotros no lo vimos. ¿Cómo vamos a saber que el Señor le llamó? Hay dones, hay oficio. No hay dones, no hay oficio. ¿Me explico? Si tenemos claro entonces esta relación inseparable de los dones con el oficio, entonces entendemos que si hay un llamado extraordinario para el oficio apostólico, que es un llamado extraordinario como vimos ya, entonces debe traer invariablemente consigo poderes extraordinarios. Si no trae consigo poderes extraordinarios, entonces no hay oficio. ¿Me siguieron? Y donde hay dones extraordinarios operando en el oficio, entonces podemos identificar que hay algo allí. Todavía no podemos decir completamente, en el caso del apóstol, ahí está el oficio, ¿no? Porque hay otros requisitos también. Pero al menos uno de ellos se está cumpliendo. Y aquí estamos hablando de dones extraordinarios que vamos a ver ahorita en cuanto a su poder y frecuencia. Porque no se trata como cuando el Papa canoniza a los que ahora llaman santos. ¿Cómo es que el Papa canoniza a un santo? Hacen su investigación y dicen, ¿alguna vez hizo un milagro?
y pues hacen su investigación, que a veces hasta dura años o décadas, y después de la investigación, sí, hizo un milagro, fulano mangano dijo que estaba enfermo y que vino fulano y le puso la mano y se sanó. Con eso, ya es santo. ¿Me explico? Es decir, que con 1 o 2 se dan por bien servidos. No, hermanos, en este caso, esto no es así. Si es un don extraordinario, va a manifestar entonces dones extraordinarios y con una frecuencia o una manifestación fuera de lo ordinario. Lo ordinario sería 2 o 3 veces en toda la vida y verdaderos milagros. Lo extraordinario sería algo más frecuente. Todos aquellos que pretenden ejercer este oficio de apóstol deben entonces poder manifestar los poderes asociados con el oficio de manera real y legítima. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen: donde falta cualquiera de estos, no hay apóstol, ni sucesor de siquiera un apóstol. Por lo tanto, cuando Pablo fue después añadido a los 12 en el mismo poder y oficio, tuvo cuidado de declarar cómo recibió tanto el llamamiento, la comisión y el poder inmediatamente de Jesucristo. Pues dice Pablo, apóstol no de los hombres ni por los hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Gálatas 1:1. Así los que pretenden ser sus sucesores, si quieren decir la verdad, deben decir que no son ni de Jesucristo ni de Dios Padre, sino de los hombres y por el hombre. Termina la cita. Estos dones de poderes, estos dones extraordinarios les fueron entonces prometidos a los apóstoles en el día que se derramaría el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos 1, 4 y 8. Entre paréntesis, hermanos, debemos decir que estos que estuvieron presentes en el derramamiento del Espíritu Santo recibieron los dones extraordinarios de esta manera directamente del Espíritu Santo. Pero enseguida, el resto de los creyentes que no estuvieron presentes en ese derramamiento de los dones inicial, los recibían por la imposición de las manos de los apóstoles. Y esta es la razón por la que el testimonio de la Escritura es abundante, hermanos, sobre esta acción de que los apóstoles les imponían las manos y dice el texto, recibían el Espíritu Santo, es decir, recibían los dones y dice el texto que hablaban en lenguas. Esto porque en el caso de los que recibieron estos dones extraordinarios en el derramamiento, los recibieron directamente, pero después se daban por manos de los apóstoles. Dice de hecho Hechos capítulo 8, que cuando Simón el mago vio que por la imposición de las manos de ¿quién? De cualquier cristiano, de cualquiera que tuviera el don, no, de los apóstoles se daban estos dones, él quiso también. Pero eso lo veremos con más detalle, hermanos, cuando lleguemos a la parte de los dones extraordinarios solamente. Ahora bien, estos dones extraordinarios que los apóstoles ostentaban consistían, hermanos, en la totalidad de todos los dones extraordinarios que había disponibles y en una medida superior a la que todos los demás hermanos recibían.
Es decir, todos los dones que recibía o que se recibieron en el día del Pentecostés, ya vimos que se repartieron, cada uno de diferentes. Pero en el caso del apóstol, el apóstol reunía todos esos dones en una sola persona. ¿Me explico? Había creyentes que solo podían o habían recibido el don de hablar lenguas, por ejemplo, o idiomas, ¿se acuerdan? Y ese creyente en su momento lo hablaba y ya, era todo lo que tenía. ¿Me explico? Pero el apóstol tenía todos los dones que todos los hermanos tenían, pero los tenía en un grado más alto que todos los demás. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 18 y 19. Dice 1 Corintios 14, 18 y 19. Agradezco a mi Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para que instruya también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Miren, pues aquí al apóstol Pablo diciendo, hablo en lenguas más que todos vosotros. Sería muy largo de leer, hermanos, comparando todos los pasajes donde los apóstoles manifiestan que los dones extraordinarios que ellos ostentaban eran todos los que tenían los demás y eran eminentemente más grandes que los que todos los demás hermanos poseían. Tan solo recordemos, hermanos, la sanidad de aquel cojo de nacimiento que fue sanado por los apóstoles Pedro y Juan. No encontramos, hermanos, en el registro del Nuevo Testamento, vamos a decirlo así, a creyentes ordinarios que, aunque tenían estos dones, hicieran estas cosas en ese grado en el que los apóstoles lo hacían. Lo mismo hizo el apóstol Pablo a un hombre en semejante condición, que era cojo de nacimiento, en Listra. Y vemos allí también al apóstol Pablo ostentando los dones extraordinarios en la misma forma, en el mismo nivel que el resto de los apóstoles. Y vemos muchas otras manifestaciones de poder que Dios solo dio a los apóstoles y que vemos en el Nuevo Testamento que es a los apóstoles a quienes se señala como los autores de estos grandes milagros. Sí había hermanos que podían hacer algunos milagros, que podían echar fuera demonios, que podían sanar, pero el Nuevo Testamento, ustedes observen eso, todas las veces que nos habla de grandes milagros, tanto en frecuencia como en magnitud, se atribuyen a los apóstoles. Veamos un ejemplo, por ejemplo, en Hechos 2, 42 y 43, dice la palabra del Señor. Y perseveraban firmemente en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y vino temor sobre toda alma, y muchos prodigios y señales eran hechos, miren, por los apóstoles. No dice, y pues ya, como nada más hicieron 1, 2, 3 milagritos cada apóstol, con eso nos dimos para darles crédito de que sí eran apóstoles. No, dice que hacían muchos milagros. Observen tanto la frecuencia como la magnitud. Los
apóstoles ostentaban un poder extraordinario, hermanos. No era ordinario. El mismo poder que otro hermano tenía para sanar a enfermos vendría, digamos, a ser un poder ordinario en el sentido de la comparación y la magnitud con el poder que tenía un apóstol. La cualidad abundante de los muchos prodigios y señales es únicamente pues asignada en el Nuevo Testamento a los apóstoles y se exceptúa de los demás creyentes. Es decir, no encontramos en la Escritura que se diga y los creyentes hacían muchos milagros. No, eso solo se asigna a los apóstoles. Obsérvenlo, hermanos, cuando tengan la oportunidad de buscarlo. Pero hasta aquí, hermanos, vamos a detener nuestra exposición para en la siguiente exposición abordar nuestro tercer y cuarto elementos indispensables para la constitución de un oficio apostólico. Oremos al Señor.